lo pasaron? ¿Sí? ¿Descansaron? Ya, qué bueno, me alegra. El Elías, ¿cómo lo pasó? Bien, que Dios les bendiga, amén. Mire, el día de hoy quiero ir rápido porque la introducción va a ser media larga, pero el mensaje es cortito, ¿ya? Pero en la introducción usted va a entender qué es lo que Dios hoy día quiere colocar, quiere enseñarnos, amén. ¿Cuántos saben que Dios cada día nos quiere enseñar? Acuérdese que Él nos va perfeccionando cada día, dice la Biblia, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga, amén. Y el día de hoy quiero hablarles de la importancia de hacer lo que tenemos que hacer para que cosas ocurran, milagros ocurran. ¿Se acuerda que el mensaje pasado les hablaba yo que entre el creer y el confiar hay una diferencia? ¿No es lo mismo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que le decía que usted y yo creemos en Cristo? Creemos que vino, creemos que murió, que fue crucificado, murió y al tercer día lo resucitó el Padre. Lo creemos, ¿cierto? Creemos que Dios bendice, creemos que Dios sana, creemos que Dios restaura. Creemos, ¿cierto que sí? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo les preguntaba, les decía, entonces si usted y yo creemos todas esas cosas, ¿por qué no confiamos? Y el silencio. ¿Por qué no confiamos? Si creemos que Dios, escúcheme bien, que Dios hace todo eso, que Dios tiene el control de todo, entonces ¿por qué nos desesperamos? ¿Se ha hecho esa pregunta usted si usted cree en eso? Si usted cree que Dios vino hace más de 2000 años, que Cristo vino, fue a la cruz, pagó por nosotros, ¿por qué nos desesperamos? Si usted y yo creemos en eso, ¿sabe por qué lo que es? ¿Por qué es? Es porque no confiamos en lo que creemos. Yo le ponía un ejemplo del niño que estaba al borde de la piscina. Su papá estaba dentro de la piscina y el papá le decía al niño, salta, le decía, salta, tírate, lánzate. Y el niño no se lanzaba no porque no creyera. Oh, había una hermana atrás, que Dios le bendiga a mi hermana, usted que está atrás, no la veo bien, mi vista es mala ya. Está bien malita. Y resulta que el niño no se lanzaba, pero su papá estaba dentro de la piscina. Y el papá le decía, lánzate hijo, aquí estoy yo para ayudarte, para salvarte, para protegerte. Escuche, y el niño no se lanzaba no porque no creyera en el papá. El niño no se lanzaba no porque el niño no creyera que su papá lo amaba y que lo podía proteger, porque yo, por ejemplo, los niños chicos cuando se asustan, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es agarrarse del papá, de la pierna del papá o la mamá, ¿o no? Cierto que sí, porque ellos ven al Superman ahí, pues. Ellos ven al superhombre. La confianza que ellos tienen, escúchame bien, es que el papá los puede librar de todo. ¿Me entiende? Porque así los niños ven al papá. Pero este niño no se lanzaba a la piscina. No porque desconfiara del papá, perdón, no porque no creyera que el papá podía salvarlo, podía librarlo, podía ayudarlo. ¿Sabe por qué el niño no se lanzaba a la piscina? Porque para lanzarse primero tenía que confiar en lo que creía. Escuche bien. ¿Se acuerda? Y decíamos y hablábamos de la palabra allí de Pedro y los discípulos cuando estaban en la tormenta en el mar. Dice la Biblia que azotaba la barca, la tormenta, y se le aparece Jesús caminando sobre las aguas, ¿no? En medio de la tormenta, ¿cierto que sí? Y lo primero que le pasa con los discípulos es que ellos se turban, dice la Biblia, y dicen un fantasma, y se llenaron de miedo. Pero Jesús les dijo a ellos, les dijo, hey, no teman, soy yo, les dijo. ¿Cierto que sí? Les dijo, soy yo. Pero ellos, dice la Biblia, que se llenaron de miedo y creyeron que veían un fantasma. Y el único, escúcheme bien, que reconoce a Jesús es Pedro. Pedro le dice, ok, ya Jesús le dijo, soy yo. O sea, Pedro creyó que era Jesús. Ahora Jesús le dice, Pedro le dice, ahora mira, le dice, Señor, si eres tú, a que yo vaya a ti caminando. Literalmente le dice que yo pueda hacer lo que tú estás haciendo. Y dice la Biblia que Jesús le dijo una sola cosa a Pedro. Le dijo, ven. Escuche bien. Y Pedro salió de la barca no porque creyó, salió porque confió. Porque acuérdense que estaban las olas, estaba el viento, azotaba la barca. ¿Sí? Eso dice la Biblia. ¿Sí? Y Pedro salió no solo porque creyó, sino que porque confió, porque ya había creído que era Jesús cuando le dijo, no teman, soy yo, no tengan miedo. Los discípulos, los demás se turbaron, pero Pedro no. Por eso Pedro dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Entonces lo que saca a Pedro de la barca no es lo que creyó, sino que, escúchame bien, fue porque confió en lo que Jesús le dijo. Y eso marcó la diferencia entre Pedro y los demás. ¿Sí?
Más o menos así con lo que pasó con el niño. El niño cuando confió, se lanzó a la piscina. Escuche bien, no porque desconfiaba, no porque no creía en el papá que lo podía guardar, cuidar, sino que necesitaba confiar para hacer eso. Y a nosotros muchas veces no alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros porque nos quedamos solo con creer. Pero no hacemos lo que tenemos que hacer para que aquello suceda. No confiamos en lo que creemos para que aquello suceda. Por eso le decía, ¿usted cree en esto? ¿Cree en esto? ¿Cree en esto? Sí, pues creemos. Porque Dios puso fe en nosotros para eso. Pero el segundo paso, suyo y mío, es confiar. Es confiar. Jesús dijo a los discípulos, vosotros tendréis aflicciones. Ya eso es, ya tenemos que creer. Pero el segundo paso que Jesús le dio a los discípulos, le dijo, pero confíen. Escuche bien, pero confíen. Porque el creer está para aquel que no conoce a Cristo, necesita creer para llegar a Dios por medio de Cristo. Lo mismo que pasó con nosotros. Pero usted y yo necesitamos poder confiar, dar un paso más para poder alcanzar el propósito y lo que Dios tiene para nosotros. No sé si me entiende. Necesitamos dar un paso más, necesitamos ir a otro nivel de fe. Porque el creer ya está, usted cree, por eso le dijo, ¿usted cree que Cristo vino así? ¿Usted cree esto, cree que es salvo así? Entonces ahora tiene que confiar en lo que creyó. Porque si no confía, le decía yo, usted no va a poder cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Y en el día de hoy le decía que les quiero hablar de la importancia de hacer lo que tenemos que hacer para que las cosas ocurran, los milagros ocurran. Les quiero hablar de la importancia que tiene el que usted actúe para que su respuesta venga o su milagro suceda. Porque conforme a lo que Dios nos enseña a través de su palabra, hay claves, hay diseños que usted y yo, al leer las Escrituras, debemos descubrir. ¿Sabe para qué? Para que esos milagros ocurran en nuestras vidas. Por eso que hay mucha gente solo es esperando que Dios haga algo. Y muchas veces nos enseñaron así, espera en Dios. Y el esperar en Dios se transformó en la persona, en el creyente, en sentarse a ver qué es lo que Dios hace sin que usted tenga que hacer nada para que eso suceda. Cuando las cosas suceden porque usted las provoca. Es usted el llamado a provocar el reino, escúcheme bien, es usted el llamado a establecer el reino acá en la tierra. Es usted el llamado a provocar su milagro. Claro, es usted el llamado a hacer eso. Es usted el llamado a provocar, escuche, que su fe, que su confianza lo saque lo saque de la situación que usted vive. Acuérdese que Jesús le dijo al padre del muchacho, cuando el papá lleva a su hijo al endemoniado a los discípulos y los discípulos no pueden hacer nada, le dije, traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Pero el padre, ¿por qué llevó a su hijo ahí? Porque creía que podían hacer algo, por eso, pero no pudieron hacer nada. Y le pregunta a Jesús y le dice, ¿tú puedes hacer algo por él? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, si tú puedes creer, le dijo, porque para el que cree todo le es posible. Escuche bien. Y el padre del muchacho dijo, sí creo, dijo. Eso dice la Biblia, dice que dijo, sí creo. Pero también dijo, ayúdame en mi incredulidad. Le está diciéndome, ayúdame a confiar ahora. Porque le dijo, sí creo. Y después le dice, ahora ayúdame a confiar, ayúdame en la incredulidad, ayúdame a confiar, le dijo. Porque no bastaba creer, sino que tenía que confiar en lo que estaba creyendo. Y lo mismo pasa con usted y conmigo. Lo mismo pasa, usted tiene que confiar en lo que está creyendo. Y el confiar a usted lo va a llevar a dar un paso más, porque el primer paso es creer. El segundo es confiar para llegar a alcanzar, para llegar a imitar, para llegar a ser, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Porque conforme a lo que Dios nos enseña a través de su palabra, hay claves que usted y yo al leer las Escrituras debemos descubrir. Y debemos descubrir para que esos milagros ocurran, para que la palabra de Dios se transforme en algo tangible en nuestras vidas. Claves o diseños de parte de Dios que nos van a ayudar a activar ese milagro de parte de Dios para nosotros. Porque ya les he dicho antes que Dios quiere, que Dios puede y que Dios también tiene un milagro para usted, ¿o no? ¿Usted lo cree? Entonces tiene que provocarlo ahora porque usted lo cree. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Confiar. Y el confiar a usted lo tiene que llevar a provocar que eso suceda. Lo tiene que llevar a provocar a que eso suceda.
Pero también les he dicho antes que nuestra actitud es lo que hace que el milagro se desate o el milagro se detenga. Es nuestra actitud lo que provoca que el milagro se desate o que el milagro se detenga. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere usted? ¿Que el milagro se desate o que el milagro se detenga? ¿Qué es lo que usted quiere? Que se desate, ¿cierto? Entonces hay una actitud que hay que cambiar. Porque es nuestra actitud la que lo detiene. Es el creer y no poder confiar en lo que creo. Escuche bien, es el creer, pero el no poder confiar en lo que creemos. Y se lo digo porque según lo que veo en las Escrituras, Dios también está viendo nuestra actitud para ver si desata ese milagro o si detiene el milagro. Y se lo voy a respaldar con varios ejemplos bíblicos. Por eso le dije, la introducción va a ser larga, pero no le voy a dar toda la cita porque tendría 10 mensajes. Y quiero llegar al final a lo que quiero colocar allí en su corazón de parte del Señor. Porque todos de alguna manera debemos actuar, escúcheme bien, debemos actuar. Debemos accionar por nuestro milagro. Por eso, ¿cuántos quieren o cuántos van a actuar por su milagro? ¿Usted lo va a esperar? Si usted lo espera, lo va a esperar. Se le van a pasar los años esperando. Cuando usted y yo por la fe, por lo que hemos creído, ahora tenemos que actuar. Se lo digo en forma simple, dice la Biblia que la fe sin acción, sin obra, ¿qué es lo que es? No sirve, es muerta, no sirve de nada. O sea, lo que usted creyó, si no acciona, no le sirve. Aunque lo haya creído, porque ese es el primer paso. El segundo paso es confiar para alcanzar lo que hemos creído. Por eso, ¿cuántos quieren y van a caminar y se van a esforzar para que ese milagro suceda en sus vidas? Claro, ¿cuántos quieren que la palabra que se soltó a fin de año? ¿Se acuerda que un mensaje antes pasado hablábamos de que nosotros muchas veces oramos por todo, pero olvidamos la palabra que se soltó a fin de año para caminar en ella todo el año? Oramos para que Dios haga esto, pero no oramos por esa palabra que Dios soltó cuando la palabra de Dios, escúcheme, viene a nuestras vidas para cumplirse. Lo que Dios habla, lo que Dios dice se va a cumplir. Si está escrito, usted tiene que creerlo y tiene que confiar y poner en práctica lo que usted oye, lo que usted lee, porque eso será lo que se va a cumplir en su vida. Y hoy, conforme a la palabra de Dios, vamos a descubrir claves, le decía, que nos van a ayudar a desatar milagros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay actitudes que pueden hacer que la mano de Dios se mueva en nuestro favor. Escuche bien, hay actitudes que hacen que la mano de Dios se mueva en favor de usted. Hay actitudes que pueden hacer que las circunstancias adversas en nuestras vidas cambien para bien. ¿Sí? Hay actitudes que pueden hacer eso. Que esas circunstancias adversas en su vida, hermano, empiecen a cambiar para bien. Porque ya le dije que Dios puede, Dios está interesado también en hacerlo, pero Dios también está esperando algo de parte nuestra. Mira al de al lado y dígale, a ti te hablan. Claro, Dios está esperando algo de parte nuestra. Dios está esperando, escúcheme bien, algo de parte nuestra. Y eso que Dios está esperando es que confiemos. Porque ya le dije que Dios puede, Dios está interesado en hacerlo. Pero Dios espera que usted y yo accionemos. Dios también está atento, escucha, a esa actitud que usted y yo tenemos frente a ese milagro que esperamos para nosotros. Porque nuestras actitudes pueden hacer que el milagro se desate, le dije, o el milagro se detenga. Y antes de ir a la palabra que vamos a ver el día de hoy, quiero que hagamos un recorrido en milagros que se desataron porque Dios quería y porque Dios estaba interesado también en desatarlo. Milagros que se desataron no solo porque Dios quería también, sino porque hubo también una buena y una correcta actitud en aquellas personas que lo recibieron. El primer ejemplo, usted sabe que es el rey Ezequías, uno de los ejemplos de tantos. Dios le manda a decir a Ezequías, al rey, a través del profeta Isaías, que arreglara sus cosas, le dice, porque se iba a morir. Porque así había dicho Jehová. Y no solo eso, sino que también Isaías se lo ratifica diciéndole, de cierto morirás, le dice, y no vivirás. Imagínense semejante mensaje que Dios le envía al rey Ezequías a través del profeta Isaías.
le dice: morirás y no vivirás. Pero dice la Biblia que enseguida Ezequías se para hacia la pared, escucha esto, y empieza a orar y a rogarle a Dios con una oración muy intensa. Enseguida, en otras palabras, el rey Ezequías se para y empieza a accionar, a provocar para que eso, escúcheme bien, ese desenlace que venía para su vida, Dios lo cambiara. Enseguida Ezequías se va a la pared y empieza a orar intensamente para que ese desenlace, ese final que venía, Dios, escúcheme bien, Dios lo cambiara. La pregunta mía: ¿cuántos de nosotros oramos, hermanos, oramos intensamente al Señor cuando algo malo viene? ¿Cuántos oramos para que las situaciones cambien en nuestras vidas? Nosotros nos acostumbramos a las situaciones, aunque sean adversas, sean contrarias, resultados negativos, malos diagnósticos. Hermanos, nos acostumbramos, asumimos que tiene que ser así. Y decimos: yo creo que Dios tiene que hacer algo. La pregunta mía es: sí, yo creo que Dios puede hacer algo. Yo creo que Dios está interesado en hacer algo. La pregunta es otra, ¿confías tú para que eso que estás creyendo de parte de Dios suceda? Porque esa es la pregunta. ¿Confiamos para lo que estamos creyendo de parte de Dios, hermano, suceda? Porque si tú me dices que confías, entonces tienes que hacer algo para provocarlo. Tienes que hacer algo para provocar lo que usted está creyendo que Dios puede hacer en su vida. Y al oír esa gran noticia, este rey Ezequías, al oír esa gran noticia, el rey Ezequías dice que se da vuelta a la pared y se pone a orar. Y al oír Dios también esa intensa oración del rey Ezequías, Dios le dice a Isaías, escuche bien, que se detenga y que le lleve un nuevo mensaje al rey Ezequías. Le estoy dando ejemplos de lo que usted y yo tenemos que hacer para que algo suceda. Dios le dice: envuelve con un nuevo mensaje al rey. Claro, y le dice: dile al rey que yo escuché su oración. Entonces hay cosas que no cambian porque no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Porque Dios le dijo a Ezequías: dile al rey que yo escuché su oración, que yo escuché su clamor, su ruego. Claro que yo vi su actitud, le está diciendo. Y así que dile que yo he decidido darle 15 años más de vida. Entonces lo que era contrario cambió porque alguien tuvo la actitud correcta, la acción correcta. Alguien se determinó a no solo creer, sino que también a confiar que Dios podía hacer algo diferente a través de lo que esa persona estaba creyendo. Y lo primero que vemos aquí es que la decisión para el rey Ezequías estaba tomada. Él iba a morir y no iba a vivir. Pero una buena actitud del rey para con Dios, una actitud de ruego, de clamor y de oración intensa, hizo que la mano de Dios se moviera y las circunstancias para este rey empezaran a cambiar. Y yo creo que usted quiere que sus circunstancias, que son adversas, cambien, ¿o no? ¿Sí o no? Mi pregunta es: ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? ¿Qué estamos haciendo para que la economía se arregle? ¿Qué estamos haciendo para que la salud vuelva? ¿Qué estamos haciendo para que la familia se fortalezca? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos vuelvan a Dios? ¿Qué estamos haciendo para que eso que estamos creyendo de parte de Dios suceda? El otro caso es del general del ejército sirio llamado Naamán. Usted conoce esa historia. Este general, escúcheme bien, tenía lepra. Dice que era un general, el general sirio Naamán era un hombre valiente, valeroso, decía, pero dice la Biblia literal, dice, pero leproso. O sea, tenía una condición. Escúcheme bien, tenía una condición que él necesitaba cambiar. Era de renombre, pero tenía una situación que necesitaba sacarla de su vida, y era su lepra. Este general tenía lepra y dice que fue a buscar a un profeta. Y dice la Biblia que Dios lo probó a través de un acto de obediencia a este general sirio. ¿A través de qué Dios lo prueba? A través de un acto de obediencia. Escúcheme bien, porque Dios podía sanarlo a través del profeta, a través de Eliseo, sí. Dios tenía un milagro para él. Lo tenía. Solo que Dios se lo da, se lo envía. Escúcheme bien, no como él lo quería. Dios tenía el milagro, se lo quería entregar, lo tenía preparado para él.
Por eso Eliseo le manda a decir con su criado, le dice, dile a Naamán que se vaya al Jordán y se sumerja 7 veces en ese río sucio. El tema no era que el río estaba sucio o que tenía que sumergirse 7 veces. El tema aquí era que Dios tenía un milagro para él. Lo tenía, por eso Eliseo le dice, dile que haga eso y su lepra sanará. Escuche bien. Y su lepra sanará. ¿Qué dice Naamán? Pero ¿cómo me dice eso? ¿Acaso los ríos en Damasco, el Farfán, dice la Albana, no son más limpios, no son mejores? ¿Cómo me voy a ir a sumergir a ese Jordán? Pero ¿cuál era el tema? Que había un milagro preparado para él. Había un milagro, estaba. Eliseo no le dijo no está, le dijo haz esto porque el milagro está. Y yo te digo a ti, el milagro está. El problema es que nos falta hacer eso. ¿Qué cosa, pastor? Confiar y tener la actitud correcta para que eso suceda. Le repito, tener la actitud correcta para que eso suceda. El profeta le mandó a decir a este general llamado Naamán a través de su siervo, tú vas a recibir sanidad de parte de Dios, le dice. Pero tendrás que hacer algo, le dice. Escuche bien, porque nosotros creemos que todo lo que viene de Dios es regalo, es gracia. La salvación sí. Pero si usted quiere algo de parte de Dios, necesita, escúcheme bien, hacer lo que Dios demanda. Va a tener que hacer algo para provocarlo. Ya la sanidad usted la puede recibir, pero si, escúcheme bien, antes de recibirla necesita creer que lo que Cristo hizo en la cruz. Necesita creer que por sus llagas usted y yo fuimos sanados, ¿no? Ahora no solo creer, ahora necesita caminar, confiar, caminar en esa sanidad para que algo ocurra, ese de repente de Dios venga sobre su vida. Porque espiritualmente ya lo recibimos. Ahora falta que se manifieste físicamente. ¿Sí? Falta que se manifieste físicamente. Porque ya espiritualmente ese regalo lo recibimos. Esa sanidad la recibimos. El profeta le manda a decir, vas a recibir tu sanidad de parte de Dios, pero tienes que hacer algo. Anda al río Jordán, le dice, y báñate 7 veces en ese río. Y el bañarse este general en el río Jordán, para este general llamado Naamán, era algo así como rebajarse porque él era un general y cómo se iba a meter a un río tan sucio. ¿Cómo se iba a tener que humillar así? Mire, a través de esta historia yo le estoy hablando de la palabra que le voy a hablar al final, que es cortita. ¿Cómo él iba a tener que humillarse si era un general de renombre? ¿Cómo él iba a tener que hacer eso? Escúcheme bien, si era un general valeroso, temeroso, de renombre, apreciado por el rey sirio. Pero Dios le dijo, hay un milagro para ti, pero tienes que hacer algo. Dios le habla a él tal cual como nos habla cada día que usted y yo escuchamos la palabra de Dios. Dios a través de su palabra siempre nos está diciendo, tengo algo para ti, tengo algo nuevo para ti. Tengo lo que tú quieres, el milagro, la respuesta que tú quieres, pero tienes que hacer algo. Creer, Señor, sí, creer, pero dar un paso más en lo que has creído, para que aquello pueda venir sobre tu vida, se desate sobre ti. Pero este general, escuche bien, al final, por consejo también de su siervo, dice la Biblia que lo hizo. Y al hacerlo, la Biblia dice que su lepra se le quitó. O sea, el milagro estaba. ¿Qué tenía que hacer el general? Diga conmigo, algo. Porque el milagro estaba. Escúcheme bien, el milagro estaba y de esa misma forma tiene que ocurrir con usted. Usted tiene que hacer algo para que algo ocurra también en su vida. Nosotros queremos que las cosas ocurran, no queremos, escúcheme bien, muchas veces no queremos ni creer, menos vamos a poder confiar. A veces no queremos ni oír. ¿Cómo vamos a creer si la fe viene por el oír? ¿Cómo vamos a confiar? Escúcheme bien, si primero no ha venido fe para poder hacerlo. Y aquí vemos que el milagro estaba, que Dios tenía un milagro para el general sirio, pero Dios también estaba esperando una buena actitud de él. Por eso, ¿cuál es tu actitud?
¿Cuánto hay esperando un milagro? A ver si lo saco un poco del calor. ¿Cuánto hay esperando un milagro? ¿Alguien quiere un milagro? ¿Necesita un milagro? Yo lo necesito. ¿Cuál es su actitud para eso? Porque Dios aquí estaba esperando una buena actitud de Naamán. Dios estaba esperando un acto de obediencia de él para que la lepra se le quitara. Escucha bien. La otra historia habla de que en un tiempo de escasez, que en un tiempo de hambre, una viuda tenía tan solo un poquito de harina y un poquito de aceite, dice, en una vasija y una tinaja. Y el pensamiento de esa viuda era preparar con eso una torta de pan y comérsela con su hijo para después dejarse morir, ¿o no? ¿Conoce la historia? ¿Cierto que sí? De la viuda de Sarepta de Sidón. Escúchame bien, le estoy hablando de historia bíblica, en donde remarcan, donde enfatizan en las actitudes que ellos tuvieron para recibir su milagro. Dejarse morir porque había sequía, dejarse morir porque había hambruna en ese lugar, y porque ya no le quedaba a esta mujer nada más para alimentarse ella y su hijo. Pero ella, escúcheme bien, recibe una orden de parte de Dios. Recibe una orden, y ¿sabe cómo fue esa orden? Tal cual como usted y yo la recibimos cada día por medio de la palabra de Dios. Escuche bien, esta mujer sabe lo que recibe, una palabra así como se la doy yo a usted. Porque le tengo que decir que no fue Elías el que provocó el milagro. Le tengo que decir que no es el pastor el que provoca el milagro en usted. El milagro viene de Dios. Y esta mujer recibió una palabra a través de Elías que venía de parte de Dios. Una palabra, escúcheme bien, en donde ella también iba a tener que hacer algo. Porque nosotros pensamos muchas veces que por causa de nuestra situación Dios no quiere que usted haga nada. Cuando las situaciones adversas se rompen a través de la fe, las situaciones contrarias, escúcheme bien, se rompen a través de que usted crea y actúe, confíe. Pero ella recibe una orden de parte de Dios, y la orden divina era que primero, escuche bien, y esto sí que es fuerte porque ¿sabe qué era lo primero? Era que ella tenía que alimentar al profeta. Cuando la viuda recién estaba diciéndole al profeta, hey, si tengo un poquitito de cada cosa, cocino esto y nos morimos después. Dígame si Dios no actúa de una forma extraña. Escuche bien, dígame si Dios no actúa de una forma extraña. Pero si usted se detiene a meditar, esa forma extraña en la cual Dios actúa es para sacarlo de esa forma extraña que tiene usted. Porque no es Dios el que actúa en una forma extraña. Somos nosotros los que respondemos de una forma extraña. Escuche, somos nosotros los que respondemos de una forma extraña porque creemos pero no confiamos. Por eso uno dice, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? No, mírenlo. Esas son cosas del pastor, son cosas de Elías. No, Dios nos habla y nos responde de una forma extraña para sacarnos de esa forma extraña que nosotros tenemos, de esa mala actitud. Por eso ella recibe una orden de parte de Dios, y la orden divina era que alimentara al profeta primeramente. En otras palabras, Dios le manda a decir a esta viuda que en medio de su escasez, Dios quería que ella fuera generosa con el profeta. Son ejemplos. Y esta mujer tuvo no solo una buena actitud, escuche bien, sino que ella tuvo un acto de fe. Escuche, ella tuvo un acto de fe. Porque yo le dije que fe no era creer. ¿Se acuerda que le daba los significados de esas dos palabras en el mensaje pasado? Confiar, confianza es fe. Creer era tener, ¿se acuerda el significado de creer? Que era dar por algo como eso. Aunque no lo conozcamos, no tengamos a ciencia cierta algo que lo respalde así visible, tangible en nosotros. Pero confiar era lanzarse, escúcheme, era lanzarse con todo en las manos de Dios. Confiar era que ese niño se lanzara a la piscina, escúcheme bien, no creyendo que su papá podía hacer algo, sino que con la certeza y la convicción, porque eso era confianza, certeza, convicción. ¿Sí? Que el niño se lanzara porque en él había una convicción, escúcheme bien, de que nada malo iba a suceder.
Porque preparó, escúcheme, esta mujer no solo tuvo una buena actitud, sino que ella tuvo un acto de fe. Le estoy dando ejemplo. La palabra, el mensaje va a ser cortito, no se preocupe, voy a tratar de lo mismo, pero quiero que usted lo pueda entender. Que decía, no solo tuvo una buena actitud, sino que ella tuvo un acto de fe. Ella confió. Escuche bien, confió. Porque el profeta le dijo, así ha dicho el Señor, la harina de tu tinaja, el aceite de tu vasija no escaseará, le dijo, hasta que vuelva a llover sobre la faz de la tierra. Pero dígame, ¿qué tenía que hacer ella para que para que eso sucediera? ¿Qué iba a tener que hacer ella para que no se le acabara la harina ni el aceite? En medio de la hambruna, en medio de la escasez. ¿Qué iba a tener que hacer ella? ¿Creer o confiar? Porque podía creer en lo que Dios le hablaba, en lo que el profeta le hablaba de parte de Dios. ¿Sí? Pero ella iba a tener que confiar para poder traer lo único que tenía, escúchame bien, al profeta. Iba a tener que confiar para que su condición cambiara, su situación cambiara. Ella iba a tener que confiar porque ya ella creía, por eso cuando le pide un vaso de agua, lo que no había era agua, era sequía. Había sequía. Y ella en la obediencia va. Después dice, hey, tráeme también una torta cocida. Y dice, hey, pero si mira lo único que tengo. Le dice, no te preocupes, Dios así dijo. Ok, ya creyó. Ahora, ¿qué es lo que hizo ella con lo que creyó? Fue e hizo como el profeta le dice la Biblia. Confió pues. E hizo como el profeta le dijo. Ella le dio al profeta. Y lo que pasó con ella fue que a partir de ese día, ni la harina ni el aceite escaseó en la casa de ella. Y así fue como pudo mantenerse ella y su hija con vida en medio de un tiempo de escasez, porque no solo alcanzó para alimentarse ella y su hijo, sino también para lo que Dios había dicho, alimenta al profeta. Y hay otra historia de otra viuda que estaba llena de deudas. Escucha bien, para que se va si te digo un término. Escucha bien. Y hay otra historia de otra viuda que estaba llena de deudas. ¿Hay alguien con deuda? Aquí hay otro, escúchame bien, hay otra clave para salir de ella. Mire lo que le voy a decir. Y dice la Biblia que ella estaba viendo cómo su hijo era llevado como esclavo a causa de las deudas que había dejado su difunto esposo, Abdías. No, mi hijo, el de la historia. Y la Biblia muestra que esta viuda en su desesperación, escucha esto, al ver que su hijo iba a ser llevado como esclavo, porque esto es lo que hacemos todos nosotros muchas veces. Al ver que su hijo iba a ser llevado como esclavo, fue y buscó ayuda del profeta preguntándole al profeta. Buscó ayuda en el profeta y el profeta le pregunta, le dice, hey, mira, esto me pasa, le cuenta a la viuda. Vino el acreedor y se va a llevar a mis hijos como esclavos. Y el profeta no le dice nada más que le dice, dime, declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué es lo que te queda? Le dijo. Y ella respondiendo dijo, tan solo tengo un poco de aceite y no tengo nada más. ¿Sabe lo que le dice el profeta? El profeta va y le dice, ve y pide muchas vasijas prestadas. Le dice, no pocas. Escuche bien, le da una palabra. Diga conmigo, le da una salida. Le da un buen consejo. Le da un consejo de parte de Dios. Escúcheme bien, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Mire. Y le dice, y enciérrate con tus hijos y en cada una de ellas empieza a vaciar el poquito de aceite que tiene. Dice. O sea, le da una instrucción. Y ella hizo como le dijo el profeta hasta que las vasijas se le acabaron. Todas fueron llenas con ese poquito de aceite que tenía. Y dice la Biblia que va nuevamente al profeta y es lo que nosotros no hacemos. Dice la Biblia que ella va nuevamente al profeta a contarle cómo, escúchame bien, qué resultado había tenido la palabra que él le había dado. Le dice, ¿sabes qué? Ocurrió un milagro. Lo que tú me dijiste ocurrió. Esa palabra de parte de Dios que me diste, resultó. Ese poquito de aceite que yo tenía me alcanzó para llenar todas las vasijas que conseguí. Escuche bien. Y el profeta le vuelve a dar otra palabra. Por eso cuando Dios le hable y usted reciba la respuesta por una palabra, no se quede con la palabra.
No se quede solo con la respuesta, porque esa es una de las causas, una mala actitud, la que hace que esa respuesta después, escúcheme bien, se diluya. Y el profeta le vuelve a dar otra palabra diciéndole: ve donde todo, manda, ve y vende todo y paga tus deudas, le dijo, y con lo que te quede, con lo que te sobre, le dijo, vive tú y viva tu hijo, le dijo. Escuche bien. Y aquí hubo un milagro también de provisión ese día. Dios desató un milagro de provisión en esa mujer. Pero ¿sabe qué? Esa viuda fue la que tuvo que ir a pedir vasijas prestadas. Diga conmigo, tuvo que hacer algo también. Escuche bien. Ella fue la que tuvo que ir a derramar el aceite también en las vasijas. O sea, el milagro no vino solo. Vino por la palabra de Dios, escuche bien, pero a través de la actitud que esta viuda tuvo, así como la tuvo que tener Naamán y como la tuvo que tener la viuda de Sarepta de Sidón y también el rey Ezequías. ¿Ya? La otra viuda tuvo que preparar y traer también la única torta de pan al profeta en un acto de fe, la de Sarepta de Sidón. Naamán tuvo que ir en un acto de obediencia y humildad a bañarse en el río Jordán. Y el rey Ezequías tuvo que orar y clamar intensamente delante de Dios para poder recibir su milagro también. Porque Dios tiene milagros para nosotros. Escucha bien, Dios tiene milagros para nosotros. Pero Dios también está esperando ver qué actitud usted y yo tenemos para desatar esos milagros sobre nuestras vidas. Entonces, si Dios tiene y quiere hacer un milagro en nosotros, no nos vayamos de este mundo sin esos milagros. No partamos de esta tierra con esos milagros en nosotros, sino que tengamos las actitudes correctas y vamos a ver cómo la mano de Dios se va a mover en favor de nuestras vidas. No nos vayamos de este mundo dejando que los milagros de Dios, que los milagros que Dios tiene para nosotros se pierdan o no los alcancemos, sino que tengamos buenas actitudes para que los milagros se desaten sobre nuestras vidas. Y después de todos estos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron actitudes correctas, de hombres y mujeres que tuvieron actitudes de fe y de confianza en la palabra de Dios, vamos a ver la siguiente historia que está en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 12 al 17. Si usted va al Nuevo Testamento, todos los que recibieron un milagro de Jesús, escúcheme bien, tuvieron que hacer algo. Bartimeo dijo: hijo de David, clamó. La mujer cananea tuvo que soportar, humillarse. Jairo tuvo que creer, tener fe, confiar. Solo confía, le dijo Jesús cuando llegaron de su casa a decirle: tu hija murió. El centurión tuvo que confiar y decir: solo di la palabra y mi criado, lo que pasa en mi casa va a cambiar. Todos tuvieron que hacer algo. Los ciegos, los leprosos, vayan y muéstrense al sacerdote. Tuvieron que hacer algo para que de camino fuesen limpios. ¿Y quién nos ha dicho que usted y yo no tenemos que hacer nada para que las cosas ocurran? Por eso que hay cosas que no ocurren. Hay cosas que no pasan, que no suceden, que no se desatan sobre nosotros. Porque usted y yo tenemos que hacer algo. Mire al de al lado y dígale: ya te dije. Tienes que hacer algo, dígale. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Lucas 5, 12 al 17, al 16. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. ¿Quién se presentó? Un hombre. ¿Y cómo estaba? Lleno de lepra. O sea, necesitaba urgentemente que algo cambiara en él. Ya le voy a decir por qué. Lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, escuche bien, el cual viendo a Jesús, o sea, lo vio, oyó de él. Cuando vio a Jesús, me imagino que escuchó lo que Jesús decía, hablaba, hacía, lo vio. El cual viendo a Jesús se postró con él, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Diga conmigo: actitudes que pueden desatar un milagro, como también hay otras actitudes que pueden detenerlo. Viendo a Jesús se postró con él, con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Escucha bien, nosotros muchas veces tenemos esta última parte, esa actitud de decirles, esa falsa humildad de decirle: Señor, yo sé que es tu voluntad, pero no tenemos la otra, de postrarnos
delante de Él, de humillarnos delante de Él. ¿Para qué cosa? Para que lo que necesitamos de Dios ocurra. La Biblia dice claramente que al altivo Dios lo mira, mas el que se humilla, al humilde, ¿qué hace Dios? Lo atiende, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Qué hizo este hombre? Viendo a Jesús, se postró rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, le dice, puedes limpiarme. La pregunta mía, ¿creía que Jesús lo puede hacer? ¿Lo podía hacer? Creía, por eso le dice si quieres, pues. O sea, no le dice si puedes, no, le dijo si quieres. Él sabía que Jesús podía. O sea, creía en lo que Jesús podía hacer. Pero ¿sabe lo que hace? Lo que marca la diferencia y provoca el milagro en este hombre es su actitud. Es esa confianza que él tenía en él, porque la confianza nos tiene que llevar a no ser altivos, sino a humillarnos. La confianza en Dios nos tiene que llevar a humillarnos. Nosotros muchas veces la confianza en Dios nos lleva a ser altivos y no a humillarnos. Por eso que hay cosas que detienen, actitudes que detienen el milagro. Pero hay otras, escúcheme bien, que lo desatan, y estamos viendo acá cuáles son las actitudes que desatan milagro en nosotros. Si quieres puedes limpiarme, verso 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: mire lo que pasa con Jesús, mire lo que hace esa actitud, esa buena actitud. Le dijo: quiero, le dijo, se limpió. Y al instante, dice, se fue la lepra. Y al instante, dice, la lepra se fue de él. Escucha bien, Jesús le dijo: sí quiero, se limpió. Entonces, ¿qué marca que el milagro suceda? ¿Qué es lo que trae ese milagro? Escúcheme bien, a nuestra vida. ¿Qué es lo que trae la respuesta que usted y yo necesitamos? ¿Qué es lo que es? Es nuestra actitud. Naamán tenía una actitud orgullosa, por eso el milagro lo tenía, pero su orgullo no le permitía alcanzarlo. El rey Ezequías no, sino que él mostró una actitud de confianza delante de Dios. Le dijo: Señor, ¿quién hará todo lo que tú me mandes hacer así como lo hacía yo? La viuda Sarepta de Sidón, escúcheme bien, humildemente, era lo poco que tenía, pero dijo: no, yo decido confiar en lo que pueda hacer Dios. Las mujeres, escúcheme bien, que iban a buscar a sus hijos, el acreedor, ¿sabe lo que hace? Va a la dirección correcta, va al hombre de Dios, porque sabía que el hombre de Dios podía tener una palabra de Dios para que su condición cambiara. Entonces, extendiendo él la mano, Jesús le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Al instante el milagro ocurrió. 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo: muéstrate al sacerdote, porque eso decía la ley antes. Le dice: y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, la ley, para testimonio, dice, a ellos, no al hombre, a ellos. 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. 16. Que se reunía mucha gente para que Jesús les sanase de sus enfermedades, pero no todos fueron sanos. Diga conmigo: solo los que se decidieron a hacer algo. Porque cuando usted ve a la mujer del flujo de sangre, ella oyó de Jesús y vio que pasaba por ahí, dice, y que fue y lo tocó. No solo pensó, no solo dijo: hey, si tan solo lo toco puedo ser sana, sino que ella hizo algo para que eso ocurriera. Ella hizo algo para que eso aconteciera. Por eso, si usted quiere salir de lo que vive, de lo que enfrenta, de la situación que puede estar viviendo, pasando, tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Dice más, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esa es la palabra. En esos tiempos ya les he dicho que la lepra era algo de muerte, ¿cierto? Y no solo de muerte, sino que la persona que la adquiría se le declaraba impura.
Por lo cual, según la ley judía, a los leprosos se les sacaba del pueblo, eran llevados a vivir a lugares apartados, aparte de su familia, y eran también excluidos de la sociedad. Imagínense la condición que tenía este hombre, cómo no iba a querer un milagro. Había sido apartado del pueblo, de su casa primeramente, de su familia, de su esposa, de sus hijos y también de la gente. Era apartado de eso y los llevaban a vivir lejos en cuevas. Eso indica que él no podía acercarse a ninguna persona y que nadie los podía tocar, porque el que los tocaba, esa persona era declarada también impura. Esa era la magnitud del problema de este hombre. Porque no solo estaba enfermo, no solo había experimentado la pérdida de la salud, sino que también había experimentado la pérdida de su familia y a lo mejor de su trabajo, de su casa, de todas sus cosas y de la posición que él también a lo mejor tenía en esa sociedad. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá podemos ver que este hombre sí que necesitaba un milagro, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿usted necesita un milagro? Porque a lo mejor puede ser que esté predicando el mensaje equivocado. Pero aquí también vemos que este hombre no solo necesitaba ese milagro, sino que también lo provocó. Acuérdese que no se podía acercar a la gente. Acuérdese que el leproso era apartado de la gente, no podía acercarse a la gente, lo apiedraban de lejos, lo correteaban, lo aislaban. La ley judía lo castigaba. Pero este hombre, escúcheme, así y todo, fue y provocó lo que necesitaba que cambiase allí en su vida. Porque los milagros hay que provocarlos. Escuche bien, hay que provocarlo. Por eso, si usted necesita un milagro, provóquelo. Provóquelo. Si usted quiere, escuche, que su salud cambie, provoque aquello. ¿Cómo lo voy a provocar, pastor? A través de creer y confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. Si usted quiere que su familia cambie, provóquelo. ¿Cómo lo provoco, pastor? Ore intensamente. Busque a Dios con fervor. Si usted quiere que algo cambie en su casa, busque a Dios, escúcheme, con pasión. Relaciónese con Dios y algo va a cambiar. Si usted quiere que sus recursos, sus finanzas cambien, provóquelo. Oh, yo quiero que Dios me bendiga, y Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque con la vara que usted mide, a usted lo volverán a medir. Entonces eso habla de provocar, ¿o no? De hacer algo para que algo también adverso en nuestras vidas cambie. Y hagámoslo, hermano, escúcheme bien, como lo hizo el leproso. Provoquemos nuestro milagro. Hagámoslo a través de estas tres cosas que hizo el leproso para que el milagro que él estaba necesitando se desatara. El leproso hizo tres cosas. ¿Por qué? Porque los milagros están. Escuche bien, los milagros están. Los milagros Dios los tiene listos. Dios los tiene listos. Dios tiene listos esos milagros para nosotros. Pero será nuestra actitud lo que provocará que ese milagro se desate, pues. Es nuestra actitud lo que provoca que la mano de Dios se mueva en nuestras vidas. Por eso escuchen lo primero que hace este hombre leproso. Dice la Biblia que él escuchó de Jesús. Escuchó y no se quedó con lo que escuchó de él. Nosotros tenemos una mala costumbre, o dos malas costumbres. Una puede ser que escuchamos y nos olvidamos fácilmente de lo que oímos de parte de Dios. Y la otra mala costumbre es que muchas veces solo nos escuchamos con lo que oímos. Creemos en lo que oímos, pero no hacemos nada para que eso que oímos suceda. Dice la Biblia que él vino, escúchame bien, él no solo se quedó con lo que escuchó, sino que dice la Biblia que vino y se postró ante Jesús.
Dice que él no solo escuchó o se quedó con lo que escuchó, sino que él vino. Él se acercó a Jesús. Él corrió a Jesús. Él se postró delante de él. Porque él reconocía que solo Jesús podía traer cambios a esa situación que él tenía. Por eso, mientras usted no reconozca lo que Jesús le habla, lo que Dios quiere de usted y lo que usted tiene que hacer para que algo suceda, hermano, solo usted oye. Él escuchó hablar de Jesús y no se quedó solo con lo que escuchó, sino que vino y se postró ante él, dice. Con lo que él escuchó hablar de Jesús, él se levantó, él caminó y vino y se postró delante de él. En otras palabras, este hombre tuvo la actitud correcta. Escúchame bien, tuvo la actitud correcta porque escuchó la palabra, la atesoró y se abrazó de ella. Eso fue lo primero que escúchame bien, eso fue lo primero. Él escuchó hablar de Jesús y corrió ante Jesús. Lo segundo que este hombre hace es que este hombre se postra delante de Jesús sin importar su condición. Era leproso, no podía. Escúcheme bien, pero no podía porque la ley lo decía. No porque él, escúcheme, al tomar una decisión no pudiera hacerlo. La ley decía que no podía. La enfermedad decía que no podía. El diagnóstico médico decía que no podía. La condición que tenía decía que no podía. Escúcheme bien. Pero él sí podía. Así como puede usted. Escúcheme. Así como usted también puede. No es que usted no pueda, es que usted no confía. No es que usted no pueda, no es que usted no crea, es que a usted le cuesta confiar. Porque este hombre, ¿quiere que le diga algo? La ley le decía que no podía. La gente le decía que no podía. Pero este hombre dentro de sí, sabía que él era capaz y que si lo hacía, algo iba a cambiar en su vida. Por eso algo tiene que cambiar cuando tú te determinas a hacer algo, hacer lo que tienes que hacer. Este hombre se postra delante de Jesús sin importar su condición. Y no nos olvidemos que él estaba lleno de lepra. A él lo podían apiedrar, a él lo podían sacar de allí, pero eso a él no le importó. Y nosotros muchas veces le damos más importancia a lo que vivimos, a lo que pasamos, a lo que enfrentamos, a lo que puede pasar, escúcheme bien, que a lo que tenemos que hacer. Y no le importó porque él había escuchado hablar de Jesús. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jesús en este lugar? Entonces, a través de la Escritura, usted y yo tenemos que aprender porque para nuestra enseñanza se escribió. Él había escuchado hablar de que Jesús sanaba, de que Jesús sana. Por eso él corrió delante de él para no perder la oportunidad de su milagro, porque ahí está la otra traba, la otra actitud incorrecta del por qué milagros que son para usted, que Dios tiene preparado para su vida, no se desatan. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos presenta la oportunidad, no confiamos. Escucha bien, no confiamos. ¿Y sabe por qué no confiamos? Porque Dios nos habla de una forma extraña. Así dijo Jehová, tráeme a mí primero. Es extraño, ¿no? ¿Qué dijo Jesús en Lucas? Dad y se os dará. Pero ¿cómo si soy yo el que necesito, Señor? Ahí cuestionamos a Dios. ¿Cómo con el poquito de aceite voy a conseguirme vasijas? ¿De dónde voy a sacar aceite para llenar tantas vasijas? Cuando Dios, escúcheme, nos habla de una forma extraña. Cuando tú no estás viendo nada, Dios se quiere glorificar. Cuando usted ve que todo es contrario, adverso para su vida, Dios quiere hacer algo poderoso, glorioso.
Por eso Dios no nos manda no solo a creer, sino a que tú también tengas que confiar para que a través de confiar puedas hacer algo para que eso cambie. Por eso Él corrió, ¿para qué? Para no perder la oportunidad de su milagro. El leproso sabía que la ley no le permitía, sabía que la gente no lo iba a dejar, pero Él dijo, no me importa, porque yo sé a quién voy, sé a quién voy a acudir, sé quién tiene la respuesta para mi vida. Porque eso debe hacer una buena actitud para con Dios en nosotros. Eso es lo que tiene que hacer una buena actitud suya y mía para con el Señor. Es correr sin importar, es lanzarte, escúchame, es lanzarte a la piscina porque ahí hay un Padre que tiene la capacidad, el poder para guardarte, cuidarte, protegerte y que no te suceda nada. Por eso si no fuéramos como un niño, eso debe ser una buena actitud para con Dios. Nos debe llevar a dejar de lado el menosprecio. Nos debe llevar a dejar de lado lo que nos digan, el rechazo, lo que puedan decir de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que a este hombre la ley judía le impedía salir inclusive del lugar en donde habían puesto a este hombre en una cueva lejos del pueblo, lo habían aislado de todo. Pero este hombre tenía una necesidad. Y todo aquel que tiene una necesidad tiene que hacer algo para que eso cambie. Por eso, pero eso es lo que debe hacer una buena actitud. Una buena actitud de humildad nos debe llevar a acercarnos más a Jesús, no apartarnos de Él. Nos debe llevar a acercarnos porque solo Él puede desatar ese milagro que necesitamos para nuestra vida, para nuestra casa. Nosotros las situaciones nos alejan más de Él. Parece que mientras más necesidad hay, más nos afligimos, más nos desesperamos y ya. Esta mujer, la viuda de Sarepta, Elías le habló y la mujer va y hizo, dice, como Elías le dijo. Y escuche, y el milagro no ocurrió sino hasta que ella volvió, porque dice la Biblia que le trajo al profeta, comió ella, comió el hijo, comió el profeta, dice, y la harina y el aceite no escaseó hasta que Dios hizo llover nuevamente sobre la faz de la tierra. Por eso que usted puede creer por un milagro y pasarse la vida esperándolo. Pero es diferente a cuando usted confía. Cuando usted confía, ese milagro se desata sobre su vida. Una actitud de humildad nos debe llevar a acercarnos más a Jesús. Nos debe llevar a acercarnos porque solo Él puede desatar ese milagro que usted y yo necesitamos. Y eso era lo que sabía y tenía claro este hombre leproso. Era que él sabía que solo Jesús podía obrar ese milagro que él necesitaba en su vida. Y usted, hasta que no tenga claro que solo Dios puede hacer algo que el hombre no puede hacer, escúcheme bien, usted siempre va a estar limitado para hacer algo. Él sabía que Jesús lo podía sanar. La pregunta mía, ¿usted sabe que Dios puede hacer algo en usted? ¿Usted está convencido de que Dios lo puede sanar, lo puede libertar, lo puede salvar? Hermano, puede cambiar su hogar, puede cambiar sus hijos, puede cambiar esa temporada en su vida. Entonces, si usted sabe, si usted cree, como partí diciéndole, usted tiene que hacer algo. Y ese algo es el otro paso que nos lleva a dar el creer en Dios, que nos lleva a dar la fe. Ese algo es el otro paso que usted tiene que dar, porque el creer está ya ahora para el inconverso. Para aquel que tiene que conocer a Jesús, para ello está el creer, porque mientras no crean no lo van a poder recibir como Señor y Salvador. Usted ya creyó, lo recibió como Señor y Salvador, ahora tiene que salir y caminar al otro nivel. Ahora tiene que salir de aquello y decir, sí, Señor, no solo creo, sino que también le pongo patitas a esa fe. No solo creo, sino que ahora también confío, Señor. Y se va a dar cuenta que cosas que no se han soltado se van a soltar.
Y no porque se lo diga, es porque le he puesto ejemplo. Y le pondría ponerle muchos más en el Nuevo Testamento si quiere. Todos hicieron algo para que algo sucediera. Él sabía que Jesús lo podía sanar. Por eso la Biblia dice que él vino y puso su rostro sobre la tierra. ¿Y sabe de qué habla esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de la humildad que todos debemos tener delante de Dios. Habla, escúcheme bien, de la humildad que debemos tener delante de Dios y de la palabra que usted y yo recibimos, hemos oído. ¿Sabe por qué? Porque este hombre dice que oyó, vio que andaba Jesús, oyó de Jesús. Y vino y se postró delante de él. Puso rostro en tierra, se humilló. Porque eso es lo que muchas veces detiene el milagro también en nuestra vida. Y es la falta de humildad con la cual nos presentamos delante de Él. Es la falta de humildad con la cual recibimos su palabra. Yo no creo que sea así. ¿Cómo va a ser que Dios va a orar así? ¿Y sabe de qué es lo que habla eso? De orgullo. ¿Cómo me voy a tener que ir a meter al Jordán? ¿Y qué era lo que tenía Naamán? ¿Y por qué no podía sanar de su lepra? Porque era orgulloso. Y el orgulloso siempre va a decir, no, yo no creo que sea así. No, yo no creo que tenga que hacer eso. No, yo no creo que tenga que tener esa actitud. No, yo no creo que me tenga que comportar así. Porque el orgullo no se lo permite. Y este hombre, ¿sabe qué? Va y dice, Señor. Dice que postrado en tierra, escuche bien, rostro en tierra, se humilló y dice que le dijo, si quieres me limpia. Y la Biblia dice algo tan poderoso que dice, y al instante, Jesús le dijo, si quiero, sé limpio. Y al instante fue limpio. Porque eso hace, escúcheme bien, la humildad. ¿Sabe lo que hace la humildad? Que lo de Dios se pueda ver en tu vida. Que lo de Dios se pueda ver en tu vida. Que el milagro sea notorio en usted. Es el no reconocer a Dios ni la palabra que usted y yo hemos oído de parte de Él lo que aleja el milagro de nuestras vidas. Y esta palabra, y es esta palabra a través de estas historias, o esta palabra a través de estas historias nos hablan y nos enseñan acerca de eso. Nos hablan y enseñan de las actitudes que debemos tener si queremos que se desate el milagro en nuestra vida. De eso nos habla esta palabra, de las actitudes, de no solo creer. No, yo creo en Dios, pero yo no creo que sea así. Yo creo en Dios, yo creo en la palabra, pero yo no creo que tenga que hacer eso. Y resulta que el creer es el primer paso. El confiar es el paso que tienes que dar después. Porque si no, de nada nos sirve lo que creemos. La fe, el creer, sin obra, no nos sirve de nada. Por eso, Pablo, usted tiene que preocuparse de que lo que recibe esté escrito aquí. Porque Pablo dijo por el mismo espíritu de fe. O sea, por el mismo espíritu que se escribió la palabra, dijo. En ese mismo espíritu, por ese mismo espíritu yo creo, dijo. Pablo dijo, con el mismo espíritu de fe, por el mismo espíritu de fe, conforme, dijo, a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito, dijo, yo creí y después hablé. Entonces usted, escúcheme bien, si está aquí, ¿qué tiene que hacer? Creer. Y cuando usted cree, va a poder confiar. Cuando usted crea, escúcheme bien, y quiera hablar o vaya a hablar, va a tener que confiar. 28:20 de Mateo, ¿se acuerda que le decía en el mensaje pasado? Y Jesús dijo, y yo estaré con vosotros siempre. ¿Y yo estaré con vosotros? No, y yo estoy con vosotros, perdón. Dice, y yo estoy con vosotros cuando los manda a ser discípulos. Dice, y yo estoy con vosotros siempre, dijo. O sea, dijo, todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Escuche bien. Dice que Él está. Y yo estoy con vosotros. Esa es la promesa.
todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Él está con nosotros, si Él nos dice que está con nosotros, escúcheme, ¿por qué usted no confía? ¿Por qué usted no confía? Si Él dice, si es Jesús el que dijo, yo estoy con vosotros, ¿usted cree? Le hago la otra pregunta ahora. Entonces, ¿por qué no confía? Si Él está con nosotros, y si Él está contigo, ¿podrás caer? Si Él está contigo, ¿podrás ser vencido? Si Él está contigo, ¿podrán hacerte daño? Entonces, ¿por qué no confía? Si fue Jesús dijo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. El problema es que no guardamos todas las cosas que Dios nos ha mandado o no las conocemos. Y ahí está el error nuestro. Dijo, y he aquí, aquí, y he aquí yo estoy con vosotros. Mire, escuche bien, todos los días. No nos habla en futuro, nos habla en presente. Yo estoy con vosotros. Mira el de al lado y dígale, en ti yo veo a Jesús. Vuelve a mirarlo. Dígale, porque si no lo veo, es porque puedo estar endemoniado. Dígale. ¿Quién no puede ver a Jesús? El que está influenciado por la duda, el que está influenciado por la incredulidad, o sea, con las obras del diablo, ¿o no? Es el único, escúcheme bien, que no puede ver a Jesús a través de la palabra de Dios. Porque a quien envió Dios fue a su palabra, fue al verbo, fue a su Hijo, fue a Jesús. Me salió buena. Y esta palabra, a través de estas historias, nos hablan y nos enseñan acerca de eso. Nos hablan y enseñan de las actitudes que debemos tener. Escucha bien, si queremos que se desaten milagros en nosotros. Porque escuche cuál fue la actitud del hombre leproso para que se desatara su milagro. Dice que viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta entonces? Extendiendo la mano, Jesús le tocó diciendo, quiero, le dijo. Se limpió y el milagro ocurrió al instante. Dice, y al instante la lepra se fue de él. Porque esto es lo tercero. Y es que este hombre le ruega a Jesús, este hombre le pide a Jesús que por favor obre un milagro en su vida. O sea, hizo algo él también. Escúcheme bien, tuvo una humildad, pero en la humildad él también tuvo que hacer algo. Nosotros de repente caminamos como así. Creemos que la humildad es mantener los hombros juntitos que adelante. Y creemos que por eso Dios va a hacer algo. No. La humildad es poder reconocerlo a Él. Es reconocer que tú y yo sin Él no podemos hacer nada. Es reconocer que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y que nosotros aparte de Él nada puede suceder. Eso es humildad. Es reconocer que tú y yo no somos nada sin Él. Eso es humildad. Es acercarnos a Dios cada día, escúchame bien, porque necesitamos un milagro para nuestra vida, para nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. O por último, por el vecino que está del otro lado tuyo. Y la respuesta de parte de Jesús a estas tres actitudes que tuvo este hombre, un hombre que escuchó hablar de Jesús, que corrió ante Jesús, un hombre que se humilló ante Jesús y un hombre que le rogó a Jesús, fue lo que produjo el milagro, que el milagro se desatara. Porque fueron estas tres actitudes que tuvo este hombre delante de Jesús lo que provocó que Jesús le dijera, claro que quiero sanarte, claro que quiero limpiarte, claro que quiero soltar este milagro para tu vida. Y en ese mismo momento ese hombre leproso recibió su milagro siendo completamente sano. Porque el problema nuestro para que se desate el milagro que buscamos o queremos es que muchas veces solo nos quedamos con la escucha, con el escuchar. Y no queremos hacer nada para que el milagro suceda. Porque usted está escuchando la palabra hoy día, ¿no? Ahora depende de usted qué es lo que va a hacer para que eso que usted escuchó, creyó, escúcheme bien, pueda suceder. Y nada hubiera pasado si este hombre leproso se hubiera quedado solo con lo que escuchó. Porque nada pasa cuando usted se queda solo con lo que escucha.
Y nosotros hemos escuchado hablar de Jesús y muchas veces nada ha pasado porque muchas veces nos hemos quedado con la misma mala actitud muchas veces que tenemos delante de Dios. Una actitud de solo oír la palabra de Dios, pero no querer hacer nada para que esa palabra o para que algo ocurra o cambie en nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos enseña conductas como hijos de Dios? ¿Cómo debemos ser? Pero escuchamos y es como Tomás. El que unte conmigo el pan aquí en la copa, ese me ha de entregar. Y Tomás, Judas. Y Judas untó con él y comía pan y miraba a Jesús, miraba a los demás y no entendía lo que Jesús hablaba. Jesús le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer, le dijo. Ni aún así entendió, miró y dijo, ¿qué me habrá querido decir? Estaba metiendo a Tomás donde no tenía que meterlo. Cuando es necesario de que a pesar de, escúcheme bien, que a pesar de escuchar de Jesús no solo creamos, sino que también demos ese segundo paso, el confiar. El paso de correr a Jesús, el paso de confiar en aquello que hemos creído. Claro, y nos abracemos a su palabra, nos abracemos a Jesús. Porque ese es el segundo paso, no es solo quedarnos escuchando hablar de Jesús, el tercer paso, sino que también confiemos en Él, que corramos a Él y nos aferremos a Él. Porque la Biblia dice que si usted y yo queremos dar fruto y que esos frutos permanezcan en nosotros, debemos aferrarnos a Él. Juan 15, 4, 7, mire aquí terminando ya. Juan, libro de Juan capítulo 15, verso 4 al 7 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Lo primero es permanecer usted en Él. Porque si usted permanece en Él, Él permanece en usted. ¿Ya? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, dijo Jesús, si no permanecéis en mí. Por eso, escúcheme bien, no es solo creer, sino que confiar, permanecer en su palabra. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escúcheme bien. Cuando Jesús habla de permanecer en él y él en mí, habla de permanecer en su palabra y su palabra en nuestras vidas. Porque no es solo creer en su palabra, es confiar en ella. Dice, y yo en él, este lleva mucho fruto. Escúcheme bien. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Mire el de al lado y no le diga nada, mírelo nomás. Porque el árbol se conoce. Por eso mírelo, no le diga nada. Dígale, Jesús te ama. Porque separados de mí nada podéis hacer. Verso siguiente. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. O sea, no tendrá fruto, será, diga conmigo, será siempre el mismo. No habrán cambios, no habrán hechos concretos, tangibles, ni transformadores en la persona. Será echado fuera como pámpano y se secará. Y usted sabe que un árbol seco, yo tengo un árbol seco atrás en el patio, ¿cierto? Que se está partiendo, está seco. Yo le dije a la pastora, hay que sacarlo. Y los recogen y los echan en el fuego y arden, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, no es solo creer, se da cuenta, ¿no? Sino que es confiar en lo que estamos creyendo. Si permanecéis en mí, ¿quién tiene fe? ¿Quién cree? ¿Quién confía? Porque son dos cosas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice Jesús, mire, dice, entonces ahora pueden estar seguros de su milagro. Entonces ahora pueden esperar, escúcheme bien, ese milagro que están orando, que están pidiendo, que están clamando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, no hay límite. Dice, y os será eso. Entonces diga conmigo, voy a tener que cambiar mi actitud. Y voy a tener que empezar a hacer algo.
Claro, porque no se trata de solo escuchar y hablar de Jesús si queremos nuestro milagro, sino que debemos correr a Jesús para relacionarnos con Él y su palabra también. Porque eso fue lo que hizo el leproso. El leproso escuchó hablar de Jesús, pero este hombre no se quedó solo con eso. Porque si se hubiera quedado así, las cosas en su vida iban a seguir igual, no iban a cambiar. Porque si queremos un milagro de parte de Dios, no se quede solo con lo que oye de parte de Él, sino que busquemos tener un cambio de actitud también, pues. Busquemos tener ese cambio de actitud. No se quede solo con lo que aprende, sino que relaciónese con Dios. Practique cada día lo que escucha y aprende de parte de Dios en este lugar. Practíquelo. Yo puse, por ejemplo, ¿sabe qué? El domingo pasado, ¿se acuerda, pastora? Lo de las primicias. ¿Y sabe por qué lo puse, por ejemplo? Porque se les enseñó la palabra. Se les enseñó lo que significaban las primicias. Escúcheme bien. Y se lo enseñé con base bíblica, llevándolo al Antiguo Testamento. Escúcheme bien, a la ley antes de la ley y también al Nuevo Testamento. Escúcheme bien. Pero es usted el que decide. Porque en el momento yo sé que usted creyó. Sé que creyó. Lo que pasó fue que después no confió. ¿Y sabe lo que hace eso? Que se detenga en lo que Dios quiere hacer en su vida. Se detiene. Porque una mala actitud, ¿qué hace? Detiene el milagro. Y una buena actitud, ¿qué es lo que hace? Lo desata. Eso es lo que estamos viendo a través de todos estos ejemplos bíblicos. Y por ponerle un ejemplo, ¿sabe por qué? Porque uno dice, pero Señor, de repente, Señor, pero ¿cómo? Digo, ¿por qué? ¿Cómo? Digo, si tu palabra es la fuente, no solo de inspiración, sino de poder, para que las cosas sucedan por la palabra de Dios, fueron hechas todas las cosas. Son hechas todas las cosas. Yo digo, pero ¿cómo? Y de ahí digo yo, Señor, y ahí viene esta palabra, por eso nace esa palabra. Y cuando estuvimos esos días de vacaciones con mi hijo, ese niño de la piscina es mi hijo, Abdías. ¿Sabe por qué? Porque él no se metía a lo hondo. Y estábamos en el lago y yo estaba ahí en el agua. Y él estaba y estaban las boyas un poquitito más adelante. Y más adelante estaba más hondo. Yo me paraba y me hundía. Y yo lo miraba y yo le decía, y me dijo, papá, ¿y llegaré a las boyas? Yo le dije, sí, pues hijo, dale. Dale, yo sé que sí. Y si te cansas, le digo yo, apenas tú veas que te sientes raro, extraño, te cansa, vuelve al tiro hacia atrás, le digo. Porque yo te voy a tener que meterme a sacarte, le digo yo, y si lo más seguro que te vaya a cargar y nos vamos a hundir los dos aquí, le digo. Así. Le decía, pero anda nomás, yo te voy a tirar. Cualquier cosita yo te tiro para acá. Mire, escúchame bien. Él creía que yo lo podía hacer. Él creía que yo podía ayudarlo. Él creía que yo podía cuidarlo. Pero a él no le bastaba solo con creer con que yo podía hacer eso, sino que él tenía que confiar que lo podía hacer. ¿Y sabe lo que hizo? Llegó más rápido que yo. ¿Y sabe lo que pasaba después? Iba y volvía. Iba y volvía. Vamos a meternos al agua. Ya, yo caminaba de a poquitito y él ya estaba en la boya. Porque eso pasa con usted. Cuando usted no solo cree, sino que confía. ¿Sabe lo que pasa? Se le va el miedo. Escúcheme bien, usted puede enfrentar desafíos, cosas en su vida que antes no podía. Porque ahora no solo cree, sino que ahora confía en lo que está creyendo. Escúchame bien, que usted puede hacer o que Dios puede hacer a través de usted. Póngase en pie, por favor. Eso pasa cuando usted confía. Los miedos se van, los temores se van, las dudas se van. Santiago dice, someteos pues a Dios. ¿Y qué dice? Y el diablo huirá de vosotros. Pero dice, sométanse, confíen. No solo crean, sino que confíen. Si no diría, créanle a Dios. Y el diablo no, nos dice, sométanse. Por eso, no solo crea, sino que también confíe y abrácese de la palabra de Dios. Porque si yo le pregunto qué tipo de relación tenemos cada uno de nosotros con Dios cada día, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cada cuánto estamos buscando a Dios? ¿O qué tanto está usted interesado en parecerse a Él, a Cristo?
Porque lo primero que hizo este hombre leproso, la primera actitud que tuvo este hombre fue que no fue pasivo. Escuche bien. Sino que él se puso en acción. Porque muchos milagros se pierden en nuestra vida por esa razón. Lo perdemos por ser pasivos. Porque escuchamos, porque Dios nos habla, Dios nos da ideas. Escúcheme bien, porque Dios nos da ideas, dice que Él nos da ideas creativas. Y Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, dijo Pablo. Cierto que si las riquezas en gloria son esas ideas que usted tiene, que cuando las ejecuta en el nombre del Señor, le salen, le resultan. Porque escuchamos, porque Dios nos habla, Dios nos da ideas, pero nos cuesta creer, confiar, y nos cuesta levantarnos para ponernos en acción. Escuchamos, pero no actuamos. Porque cuántas veces Dios a través de su palabra nos ha querido llevar a otro nivel, a lo mejor en lo económico. Y solo nos quedamos con el buen deseo de eso. ¿Sabe por qué? Porque escuchamos, solo creímos, pero no confiamos. Nunca pusimos la palabra de Dios en práctica. Y es por eso que nos cuesta poner en acción lo que escuchamos. Nos cuesta confiar en lo que oímos, hablar de parte de Dios. Por eso nada sucede. Y si usted y yo queremos un milagro de parte de Dios, no podemos solo quedarnos escuchando, sino que también debemos actuar. Debemos actuar. Por eso pongámonos en acción. Escuche bien, este año pongámonos en acción. Veamos qué cosas tenemos que dejar o qué cosas tenemos que hacer para que nuestro milagro se desate. Porque este hombre no solo se quedó corriendo ante Jesús, sino que dice la Biblia que se postró, se humilló ante Jesús. Termino con esto. Por eso esto es lo segundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde, el que se humilla, Dios lo atiende. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, dice. Mas al altivo lo mira de lejos. Entonces Dios al altivo, al orgulloso, al arrogante, al soberbio, al que quiere vivir su vida como le da la gana, Dios lo mira de lejos. Pero al que se humilla, al que está dispuesto a dejar de lado todo, a soltar cosas para Dios, a ese humilde, Dios lo atiende como lo hemos visto a través de todas estas historias bíblicas. Si usted y yo nos vamos a acercar por un milagro a Dios, tomemos el ejemplo de esta palabra. Humillémonos, reconozcamos, escúcheme bien, reconozcamos que solo Dios tiene esa palabra, esa respuesta, la sanidad, escúcheme bien, el milagro que usted y yo necesitamos. Reconozcamos a Dios, reconozcamos, pidámosle perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos caminado de espalda a su palabra. ¿Cuántos milagros, hermanos, se han perdido en su vida solo porque usted no supo responder con la actitud correcta a lo que escuchó hablar de Dios? ¿Cuántos milagros se perdieron? ¿Cuántas vidas hay retrasadas espiritualmente? ¿Sabe por qué? Porque solo creemos, pero no confiamos en el Señor. Su llamado, su propósito se ha retrasado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted va como lento? ¿Sabe por qué? Porque le falta dar el paso. Y ese paso no es de creer, porque usted cree. Usted cree. El paso que le falta dar a usted es confiar. Porque cuando usted confíe, hermano, van a haber cosas que se van a notar en usted. Porque fíjese que la gente que confía, hay cosas que se notan. El crecimiento es notorio, el desarrollo es notorio. Se nota. Se nota. ¿Sabe por qué? Porque es algo de Dios en ellos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque tú tienes cada día, Señor, una respuesta. Porque tú cada día tienes una instrucción, Señor, para nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra no solo es viva, sino también eficaz. Y dice la Escritura que es más cortante que espada de dos filos. Padre, que penetra hasta los tuétanos y parte, Dios mío, el alma y el espíritu, los separa. Señor, tu palabra, Dios mío, es la que nos lleva a alcanzar la respuesta, la que nos lleva a alcanzar la salida, la que nos lleva a alcanzar ese milagro tuyo.